Gracias por mantenerse con nosotros en su programa Portafolio Económico. Esta semana se han dado a conocer algunas informaciones y un informe que la CEPAL de manera preliminar ha servido a conocimiento de la población, y es sobre el crecimiento de la economía para este 2024 de un 4.5. Sería la quinta economía de la región que estaría creciendo, y esto es un dato importante porque previo o inmerso a un proceso de elecciones donde ya estamos muy cerca, estamos a menos de 2 semanas. Entonces poder escuchar y poder leer informaciones que tienen que ver con las expectativas positivas de la economía a nivel nacional, pues eso de alguna manera contribuye a que las inversiones y que el país pueda seguir siendo ponderado para las inversiones. Definitivamente son muy buenas noticias, noticias muy halagadoras en relación al crecimiento, un crecimiento porcentualmente mayor al que estas instituciones internacionales. Es importante que nuestros televidentes tengan ese dato bien claro. Son, ¿verdad?, que no responden a ningún color, a ningún punto político. Es un crecimiento, o sea, nosotros compararnos con islas tales como Santa Lucía, Barbados y esas islas de capital extranjero, mejor dicho, ¿verdad?, que se relacionan con las potencias, pues es una noticia muy alentadora para la República Dominicana y todo lo relacionado con inversión, desarrollo y crecimiento. Mira, definitivamente, Susana, hay que ver cómo la economía se puede contraer, o sea, la economía se puede, diríamos, achicar, se puede reducir desde el punto de vista de su ritmo de desarrollo, porque todos sabemos que cuando estamos inmersos en todo un proceso de elecciones, pues hay cierta preocupación con respecto a los sectores empresariales, a quienes toman las decisiones para las inversiones, y pareciera que la CEPAL en su estudio, en su análisis, está previendo el crecimiento hasta este mes de mayo, y quizá un pequeño decrecimiento en los primeros meses después de las elecciones, sobre todo después que el gobierno ya se instala, aún siendo el presidente actual, el presidente de turno, que repita, pues también se abre un ciclo de acomodamiento, porque hay muchos funcionarios que son movidos, otros están trabajando en la campaña con la expectativa de que lo coloquen en otras, ¿verdad?, lo muevan de ministerio o de direcciones, y definitivamente que estos factores pues tienen su incidencia en lo que es el ritmo de la economía, y hay datos que hay que tomar, hay que ponderar en toda esta, diríamos, esta información que la CEPAL pues sirve a la población. Por ejemplo, Susana, fíjate que ellos están viendo lo que es la Agenda 2030, o sea, hay un plan de desarrollo de las Naciones Unidas de lo que era de 2020 a 2030, esos 10 años, un plan de desarrollo, diríamos, regional. Sucede que ellos prevén, diríamos, turbulencias desde el punto de vista del crecimiento. Por ejemplo, prevén lo que es incrementos en algunos insumos, prevén alza en las tasas de intereses, los cuales cuando existen estos fenómenos, pues entonces eso tiene un impacto retroactivo hacia las economías individuales, porque estamos hablando que cuando te incrementan la tasa de interés, tú tienes un financiamiento de una vivienda, de un vehículo o un préstamo de consumo, pues evidentemente tú tienes que destinar más dinero de tu presupuesto
sin tener más ingresos, por supuesto, porque vamos a suponer personas que tienen un presupuesto salarial y tienen un monto X de salario fijo y están programados para pagar una cuota de un préstamo. Entonces, si el banco, producto de los ajustes de la autoridad monetaria, pues incrementa la tasa, pues entonces eso tiene un impacto hacia tu economía. Y hay que ponderar que, fíjate, la población, Susana, siempre vive cuestionando. Cuando se habla de crecimiento, ellos dicen, pero es que yo no entiendo cuál es el crecimiento que están vendiendo, ¿verdad? Que están anunciando. Cuando yo, de manera individual, cuando voy al supermercado, todo está más caro. Cuando voy a la farmacia, voy a la gasolina, el gobierno ha dispuesto a frizarla, pero no es porque tampoco no fluctúa. Entonces, todos los años el colegio de los hijos, la universidad te aumenta, todos los servicios incrementan. Entonces, son de los temas que la población no logra entender, porque cuando se habla del crecimiento, básicamente está medido en la macroeconomía. O sea, estas grandes, diríamos, estos aportadores de la economía, estas grandes empresas, estos sectores que, por ejemplo, hemos analizado aquí en este programa, por ejemplo, en momentos de crecimiento por sector, cuando hablamos, por ejemplo, del sector minero, el sector hotelero, porque, por ejemplo, si miramos el sector hotelero, por ejemplo, ¿qué pasa con la industria hotelera? Que la industria hotelera mayormente es de capital extranjero. Ese es uno de los elementos. Generalmente se encuentran ubicados en zonas, no en las ciudades, se encuentran en puntos muy específicos, en el caso nuestro de las islas. Y la gente en el centro o en la ciudad, pues no percibe mucho, el pueblo, ¿verdad? No percibe este crecimiento. También en el mismo informe, Basilio, hay un elemento que me llamó mucho la atención cuando este fue servido, y es que el mismo informe te habla de las desigualdades, de las grandes desigualdades que se prevén en el tiempo establecido, o sea, en ese tope de tiempo. Pero fíjate, ahí hay un dato interesante, Susana. Fíjate que en nuestra región, porque es un tema de la región y quizás acentuado en un lado más que en otro. Por ejemplo, vamos a hablar de República Dominicana. Fíjate, hay una aspiración de las Naciones Unidas y de estos organismos que es forzar para que los estados puedan tener cierto equilibrio de igualdad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de aquellos que tienen mucho y los que no tienen nada. O sea, no hay un punto medio, o el punto medio es muy escaso. De hecho, si tú te fijas, se habla, por ejemplo, en República Dominicana, de que Balaguer creó la clase media, porque era una necesidad para crear un balance entre aquellos que siempre estaban en una posición de exigir hacia el que más tiene. Una posición desventajosa. Sí, muy desventajosa, pero que en realidad, si tú no tienes una figura intermedia, pues es muy difícil. O sea, si un grupo de trabajadores te paran una fábrica, por ejemplo, porque todos están en el lado extremo y no hay una clase intermedia que sea balance, pues entonces la gobernabilidad del desarrollo es muy complicada. Pero fíjate algo interesante. Tú recuerdas que a la llegada, por ejemplo, del gobierno de Leonel Fernández, los profesores, que era una clase que estaba económicamente muy deteriorada en cuanto a su capacidad de ingreso. Si tú recuerdas, era difícil ver a un maestro con un carro, lo más que llegaba era un motorcito. Basilio, en la universidad donde yo estudié, la facultad estaba casi cerrada. Habían 4 religiosas que parecían hasta extranjeras. Esa era una carrera
que las universidades la mantenían, vamos a decir, a pulso, subsidiada por otras facultades. Hasta la llegada de Leonel Fernández eso era un imposible. Pero de hecho, recuerda que la universidad no eran negocios. O sea, hasta ese momento la universidad no era negocio. De ahí para acá, de despertarse, diríamos, porque es un tema de modelo. Hay dos carreras que nadie la quería tomar. Esa era una, el magisterio y la agronomía, los agrónomos. Todavía en el caso de la agronomía seguimos con la misma debilidades en ese tipo de facultades. Sí, de hecho en el caso de la agronomía la UAS la subsidiaba. O sea, entonces definitivamente hacemos este relato histórico justamente para poder colocarnos en lo que es la figura de la clase media como, ¿verdad?, como un elemento de la composición social en cuanto al aporte. Hoy en día, fíjate que la clase media, no solamente, diríamos, partimos del ejemplo de los maestros, pero ya hoy tenemos una diversidad de actores, de profesiones y de áreas que están convergiendo en la clase media. Sin embargo, para el Estado, la clase media es vital, porque fíjate que la clase media tiene la desventaja desde el punto de vista de lo que es la contribución hacia lo que es el Producto Interno Bruto. Y el fisco. Exacto, que tú no tienes opción. Por ejemplo, Susana Fría, cuando es, por ejemplo, labora para una universidad X, ¿verdad?, como docente, pues la universidad le hace su descuento. Tú no tienes opción de decirle a la universidad, mira, no me lo descuente porque yo estoy pagando mucho. No, es que esas instituciones, como las empresas cualquiera, donde labora alguien que está ya en ese nivel de tributar, no tiene opción de decirle a su empresa, no me descuente. ¿Por qué? Porque justamente a esa clase que tiene capacidad contributiva, las empresas tienen un mandato de ley que es por obligación descontarle. Entonces, capacidad contributiva más no capacidad económica, que es la contrariedad. Sí, definitivamente, porque fíjate que en el caso de cualquier profesión o cualquier área, cuando tú estás en cierto nivel de ya salarial, pues también tu exigencia es mayor, porque probablemente no puede llegar a pies, tiene que ir vestido a cierto nivel. O sea, todos tus hijos tienen que estar en un colegio que vaya acorde con tu posición. Entonces, como tú dices, todo eso lo que hace es que te roba esa capacidad económica. Sin embargo, sigue manteniendo tu capacidad contributiva. Y yo creo que hablando de reformas, de reforma fiscal, por ejemplo, porque increíble, Susana, mira, cómo no estamos llevando la agenda, es la agenda que debe trazar la ruta del desarrollo integral. Fíjate que con todo esto que la CEPAL, por ejemplo, vislumbra como un país que estaría en la 5ª posición en su ruta de crecimiento, pero seguimos entonces adoleciendo, por ejemplo, de una actualización del Código de Trabajo. Que es algo, Basilio, que no podemos llegar al 2030 sin que eso sea un hecho, para poder regularizar y mantener esa armonía entre las partes y generar incluso nuevas empresas, el desarrollo económico que necesitamos, emprendimiento, empresas extranjeras que vengan al país a desarrollar bienes y servicios. Mira, y eso tiene productos. Y eso tiene que hay muchos temas, porque entonces el tema político contamina mucho la agenda. Por ejemplo, si te fijas, tú en un proceso de campaña como el que estamos ahora mismo envueltos, tú ves entonces que los partidos, los candidatos comienzan entonces a pactar con los sectores sindicales. Entonces no hay una verdadera defensa de nada, porque aquel que está llamado a ser una especie de puente entre el sector empresarial
y el Estado, entonces él viene y pacta con un partido. Entonces, fíjate cómo él desde aquí, desde el puente, viene y se traslada y se va para el lado del que está de turno. Entonces, su rol... Perdón, de hecho lo vimos al inicio de esta semana con el conflicto entre ADP y el Estado Dominicano, el gobierno, en relación a un aumento que ya era un hecho en este mes de un porcentaje, pues se pactó, se llegó a ese punto medio que el gobierno entendió, aunque no se va a poner en este mismo mes, pero le tumbaron el pulso, esa es la verdad. ¿Cuánto tenían los profesores que no daban docencia en las escuelas dominicanas? Así es, y tú sabes lo peor de todo esto, que la sociedad tiene que asumir postura, porque no podemos estar en una sociedad donde nos gritamos y nos lloramos. Y nos lloramos, como dicen por ahí, porque por lo siguiente, fíjate que nosotros criticamos, vamos a suponer, al gobierno de turno, sea cual sea, con la diarrea de préstamo que toman en los congresos, para que le aprueban los congresos, para una cosa u otra. Y porque estamos claros que si ya el presidente anunció que no tiene presupuesto para destinarlo a una partida X, pues entonces no tiene presupuesto, o sea, no importa. No hay. Si no importa qué presión te ejerzan porque no tiene presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos cómo entonces el gobierno de turno se despacha negociando con un sector, aumentándolo, entonces porque el aumento no es del bolsillo de un presidente, el aumento es del bolsillo del presupuesto. Y entonces, porque a los gobiernos, y eso es importante que lo tengamos claro todos, a los gobiernos no les sobra el dinero, porque el dinero viene en base a un presupuesto, a menos que no existan, diríamos, momentos extraordinarios de recaudación, y bueno, ahí hay un excedente. Pero en la normalidad de los casos, y sobre todo en una economía tan difícil como la que tenemos, porque independientemente de que se vislumbra crecimiento, pero no estamos diciendo que la estamos llevando fácil. O sea, la economía está cumpliendo su ciclo como la cumplen todas, donde hay que hacer un gran esfuerzo para hacer realidad los resultados. Entonces, todos estos temas son temas que tienen que ser seriamente ponderados, y es un tema de todo aportar, y como tú bien decías, todos, y lo decía inclusive el mismo presidente de la República, todos quieren que le aumente, todos necesitan un aumento, pero es un tema de que el Estado no puede para tanto, hay que irlo haciendo paulatinamente. Y recordar, Basilio, que nosotros somos una isla, un país, que vamos por un camino, ¿verdad? Vamos a decir aceptable, pero nosotros no tenemos un tesoro como lo tienen las potencias, no tenemos ese colchón en buen dominicano para sacar de donde no hay, o sea, no hay. No somos un Guyana que va a... Ni un Barbados. Un Barbados que tienen unos crecimientos casi en un 7%, pero tienen una fuente de petróleo, de extracción de petróleo, o sea, unas riquezas ahí, naturales que dan para mucho. Que dan para mucho. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente segmento del programa.